alma te adora. Gloria a Dios, alma. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 10, versículo 11 y Efesios 4, versículo 11 y 12. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. ¿Pueden quedarse sentados? Juan capítulo 10, versículo 11 dice así. Gracias. Jesús, aleluya, ahí está hablando Jesús. La palabra de Dios dice así. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pasamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesús, hablando en esta parte, Pablo hablando a los efesios, les dice previamente, hablando de Cristo que fue exaltado, y dice entonces en el versículo 11, y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Y quisiéramos hoy hablar un poquito de por qué hay pastores en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Y estos versículos que hemos leído atestiguan que Jesús es el buen pastor, es el pastor de su iglesia, pero que Él es el modelo a seguir, el modelo a ser pastor, a pastorear la iglesia de Cristo. Pero en Efesios 4:11 dice que el mismo Cristo dio a algunos el ser pastores y maestros que capaciten a los santos para la obra del ministerio, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Tenemos pastores en las iglesias evangélicas porque el mismo Cristo lo estableció. No es una invención de un concilio, de una denominación. La iglesia es de Cristo, el buen pastor, quien llamó a algunos creyentes a servir como pastor en las iglesias. Y me gusta subrayar que aunque algunos con malas intenciones y malas ideas que no son bíblicas, hablan en contra de tener pastores y lo denigran diciendo lo que se creen algo muy importante. Los pastores constituidos por Dios son aquellos que están con una autoridad delegada por Dios, por el mismo Cristo, para servir. Y esta iglesia puede decir con mucha seguridad, amén. Porque lo hemos tenido como ejemplo, pastores que sirven y junto a su familia. Los pastores tienen una autoridad delegada que la deben ejercer realmente bajo la autoridad de Cristo, una dependencia de Cristo. Por eso aún el drama que vimos hace un rato enfatizaba que lo principal del pastor es esa oración, porque recibe indicaciones que a veces nosotros los miembros no lo entendemos. ¿Por qué el pastor no hace nada con aquel miembro y con este sí? Yo pastoreé y por 2 años y medio en una iglesia en Santiago, y en ese momento fue que entendí eso. Mientras fui simple creyente, aunque era misionero y todo, siempre bajo la autoridad pastoral. Pero un día hubo un problema, no voy a decir qué tipo de problema, que implicaba varones, hembras, algunos de ellos ahí.
Había una que era peorcita que todos. Recibí un consejo muy sabio de un pastor de experiencia: no trate todos juntos, son 4 que están envueltos en el problema, pero sepáralo cada uno, porque tú vas a ver el nivel de arrepentimiento que tiene, que le dolió, cómo se somete y todo eso. La que menos se sometió, ella me dijo: me voy de la iglesia. Llegó un domingo y dijo: me voy de la iglesia. Toda ella entró, Yo realmente, si fuera Arisela que le hubiera contestado, la creyente, la miembro de la iglesia, le hubiera dicho: claro, vete a otra iglesia para yo quitarme ese problema. Pero ¿sabe qué hizo Dios así? Me lo hizo decir Él: tú te vas a ir después que yo te lleve a un campamento. Había un campamento ese día y Dios me hizo hasta pagarle el campamento. Cuando llegamos a ese campamento, ese martes, eso fue domingo, la conversación, martes, es en la primera noche del campamento, lo primero que hace el que está en el púlpito es: a ti, joven, a la joven que yo llevé. Para decirle pocas cosas, Dios le ministró y ella terminó siendo la líder de jóvenes. Y los otros que aparentemente hicieron menos y que llevaron su cosa, ¿sabe qué pasa? Algunos hasta se fueron. El creyente nunca entiende las órdenes ilógicas que Dios le da a sus pastores. Pero es una autoridad delegada de Dios que los pastores lo ejercen dependiendo de lo que Dios le dice, para el beneficio de las ovejas que Cristo compró con su sangre. ¿Cuántos han sido comprados por la sangre de Cristo? Y aleluya. Pero el ser pastor de una iglesia lleva responsabilidades. Por eso les duele tanto cuando de los que le entregó el Señor en ese rebaño, en esa grey, algunos están en momentos difíciles, porque sabe, ellos rendirán cuentas de cómo pastorearon la iglesia de Cristo ante el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Por eso los pastores constituidos por Dios viven con una responsabilidad. Por eso se alegran cuando las ovejas están en buen momento, están firmes en el Señor, y se entristecen cuando ellas pecan. Por lo que los pastores tienen doble responsabilidad. Nosotros responderemos por nuestras vidas, por nuestras almas, pero los pastores tienen doble responsabilidad. Porque dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su sangre. Ay, ay, ay. O sea, hermanos, por eso veíamos ahorita que los pastores tienen doble carga. Encima de la que le ponemos nosotros, las de ellos también, de sus familias, de ellos personalmente. Por eso es el deber de nosotros orar, interceder por nuestros pastores. Aleluya. Pero algunos tal vez estarán escuchando: sí, eso lo dice la Biblia, que los pastores son puestos por Dios. Y le viene a la mente algunos malos ejemplos. Pero a Dios no se le escapa nada. Y realmente la misma Biblia nos da a entender cómo reconocer a un pastor, verdadero pastor, que ha sido llamado por Dios. Cómo yo reconozco un pastor que ha sido llamado por Dios. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 10, cuando Jesús habló de que Él era el buen pastor, inmediatamente
pone una diferencia entre los pastores reales llamados por Dios y aquellos que, lo voy a leer textualmente para que no parezca que estoy acusando a ningún otro pastor de por ahí. Porque yo sé que nuestros pastores sí son pastores llamados por Dios. No porque ellos lo dicen, porque nunca le voy a reclamar. Nosotros somos los pastores. El que reclama es porque no lo es. Los pastores lo hacen con su ejemplo, con su vida, con su ejercicio ministerial. Ahí mismo, como yo reconozco en Juan 10, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, sigue diciendo, más el asalariado, y que no es el pastor puesto por él, de quien, no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y deja que se dispersen, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. O sea, la Biblia ahí mismo Jesús dice, ¿cómo ustedes van a reconocer los pastores que son llamados por Dios? ¿Cuántos saben que sus pastores han peleado batallas difíciles familiares? Yo la levanto porque mi familia, que atravesando momentos difíciles, mis pastores me han acompañado en interceder, en acompañarme, en llamar. No me han dejado sola. Aleluya, gloria a Dios. Pero en el Salmo 23 dice algunas cosas características que aunque son de Cristo, porque habla de Jehová es mi pastor, poniéndolo a él como el verdadero pastor, pero sí da algunos ejemplos de cómo el pastor que es llamado por Dios tiene habla de para qué Dios puso también a los pastores. El pastor dice Salmo 23:4, que ahí dice que tú estarás conmigo cuando ande en valle de sombra de muerte. O sea, que el pastor está con las ovejas. ¿Cuántos atestiguan que han estado con nosotros en el momento de felicidad? La hermana ahorita decía, mira, estuvo cuando yo nací, estuvo cuando me casé, pero todos podemos decir que en el momento que hemos perdido un ser querido, recuerdo cuando mi madre enviudó siendo muy joven y quedó con 4 hijos pequeños todos. Y yo todavía tengo la imagen de nuestro pastor, que en ese momento en Santiago ellos nos pastoreaban. Yo todavía tengo la imagen cuando eso no tenía vehículo, no tenía jipeta, no tenía nada de eso, nada. Vivía al lado de la iglesia ahí. Ya usted sabe lo que es vivir al lado de la iglesia. La nevera es de todo el mundo, y más si es allá en el Cibao. La casa es de todo el mundo. Yo puedo hablar de los cibaeños porque yo soy de allá. Amén. O sea, en ese momento en que mi madre enviuda, porque en un accidente muere su esposo, su hermana, su sobrino, 3 murieron juntos un día de Reyes. Nuestros pastores, mire, nos acompañaron en todo momento, y aún después que pasó, cuando todo el mundo se fue, cada vez que mi mamá iba a la iglesia, los pastores acompañaban a mi mamá hasta la casa. Tomaban vehículos, no prestados de hermanos porque nadie tenía carro. Tomaban un conchito, como decimos allá, y hasta que no llevaban a mi mamá con sus 4 hijos ahí, oraban con nosotros, nos dejaban tranquilitos para regresar para su casa. Y en ese momento no había tantos carros. O sea, acompañarnos, estuvo con nosotros. Los pastores están con nosotros en las buenas y en las malas, porque tienen que cuidar, porque aman sus ovejas. El pastor también puesto por Dios, instituido por Dios, dice en Salmo 23b, que realmente, mira, me encanta ese salmo, y gracias que lo leyeron en un inicio del Salmo 23, un salmo que algunos lo toman como para otras cosas, pero dice muy claramente acerca de que el pastor realmente hace algo. Dice
Salmo 23, en el versículo 3, en la segunda parte del 23, dice que me guiará por sendas de justicia. Los pastores guían a las ovejas por las sendas de justicia. Y dice, hablando de esa guianza, en ese mismo versículo, en la parte C, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Nuestros pastores nos guían por medio del callado y de la vara. El callado es como si fuera un bastón, porque es como si fuera, ¿verdad? Con él ellos se apoyan, pero también con la parte curva agarran la oveja por acá, lo enganchan en buen dominicano y la alan cuando ellas se quieren descarriar. Alábalo. Porque el callado es una herramienta de guía y de apoyo para el pastor, de guía. Y los llamados a ser pastores constituidos por Dios usan la Biblia, la máxima autoridad, como callado y como vara. O sea que cuando nuestros pastores nos guían, lo hacen basado en la máxima autoridad que es la palabra de Dios. Por eso esta iglesia es una iglesia bíblica, porque cada corrección, cada enseñanza es basada en la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Por ahí hay iglesias que la máxima autoridad es el principal. Si usted va a una congregación donde lo que hay que hacer, donde no hay miembros, sino adeptos a un líder, no abra los ojos mucho, que eso existe. Usted sabe más que yo eso, porque yo no las he visitado y usted tal vez sí. Ni abra tanto los ojos, porque algunos no han ido por vergüenza, porque lo conocen mucho y lo siguen en todas las redes y ponen todas sus cosas. Un pastor puesto por Dios siempre entiende y sabe que tiene una autoridad delegada y que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Y esta iglesia nos han enseñado a ser como los de Berea, que aún los mensajes del púlpito iban a la palabra de Dios a ver si eso era bíblico lo que se decía. El pastor también, ¿para qué es un pastor? Es para alimentar en delicados pastos. ¿Y cuál será ese pasto, ese alimento? El mismo Jesús dijo, no solo cuando Jesús fue tentado, en Mateo, lo registra Mateo en su capítulo 4, versículo 4, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. El pastor puesto por Dios sabe que alimenta a las ovejas con la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual. Cuida las ovejas. La vara, en ese momento es que utiliza más la vara como una herramienta de protección. Algunos creen que la vara es para darle a las ovejas. No, la vara es para ahuyentar a los que vienen como enemigos. Aleluya. Porque los pastores corrigen con amor, por eso usan el callado. Ven, mi hija, ven. La vara es para ahuyentar a los enemigos como herramienta de protección. Porque el que le sirve a Dios, el que está en el redil de Dios, no lo hace obligado, lo hace por voluntad, agradecimiento al pastor de los pastores que lo compró con su sangre. Los llama por su nombre. El pastor conoce a sus nombres. Yo me admiro. ¿Cuántos años hace que estuvieron en Santiago pastoreando? Y el pastor cuando me ve me pregunta por nombre de hermanos, que le confieso, pastor, yo le digo, ajá, porque yo no me recuerdo.
Pastor me pregunta por cada uno de mis hermanos que no son cristianos. O sea que nunca fueron miembros, para él eran miembros porque todavía me pregunta. Y me lo pregunta por su nombre, y este y lo otro. Con un amor interesado de saber. No me dice que es tu familia. Me conoce a mí, me conoce mi familia por su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿y qué de las ovejas? Pastor, ovejas son roles complementarios, así como padres, hijos, maestros, alumnos, esos son roles complementarios, ¿verdad? Pastor, ovejas. Entonces, ¿qué de las ovejas? Por eso es tan importante saber de las ovejas un poquito. ¿Cuántas son ovejas? Pastor, todos dijeron que sí, esperemos que sí. Aleluya. ¿Y por qué nos identifica como ovejas y como rebaño? Porque bíblicamente en el Salmo 100, el salmista también expresa eso. Además de que Jesús dijo que es el buen pastor, el salmista lo reconoce en Salmo 100, versículo 13 y dice, sabed que Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Lamentablemente hay algunas que se llaman ovejas que no conocen. No, esa se la dejo solo a mi pastor. Hay algunas que están en el rebaño, que están aquí en el redil. Me gusta más hablar del redil cuando estoy hablando de la congregación, templo. Pero no conocen la voz de ese pastor porque se van con cualquiera que escucharon en las redes, que escucharon por ahí, se van con cualquiera. Y a veces están sentados aquí mismo, pero están de acuerdo con el que está en otro sitio. Y a veces usted dirá, yo no soy de eso, pero a veces estamos aquí y de buena fe comenzamos a ver cosas que el pastor debiera hacer y tal vez a mi parecer no las hace. Y más porque yo la vi que el otro pastor en otro sitio sí las hace. Y entonces en vez de ir donde mi pastor, porque ellos están, yo soy de la que creo que todos nosotros podemos ir a su casa, llamarlo, venir a la oficina a una cita, todo eso. En vez de hablarlo con él, comenzamos a decirlo por otro sitio. Y estamos sentados ahí, pero no estamos con él. Mi alma te alaba, qué bueno que no dijeron nada, porque es para que reflexionemos cada uno. Gloria a Dios. Jesús compara a la multitud que les seguía. Cuando él las vio, una multitud que las seguía, que los seguía. Y eso está más en Marcos capítulo 6, lo tomé de referencia ahí cuando lo está registrando en el Evangelio según San Marcos. Y Jesús está ahí, me llamó la atención que él estaba primero con sus discípulos y eso, pero siguen y se apartaron un momentito ahí. Y dice que en el versículo 34, ahí hablando de Jesús, cuando él va a alimentar a las 5,000 y todo eso. Y dice que se juntó una gran multitud para ver a Jesús. Y Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles. Cuando leí ese versículo, me vino a la mente que Jesús compara a la multitud que todavía lo seguía por seguirlo. Como se llenan muchas veces las actividades
cristianas, se llenan de muchísima gente ahí. Pero hay algunos que están ahí por seguirlo, por ver lo que está sucediendo. Y Jesús tuvo compasión de esas personas y las comparó como ovejas que no tenían pastor y empezó a enseñarles. Es como que los creyentes que no se dejan pastorear, que están en el redil para que el pastor las cuide, esté con ellos, pero que comen de otro redil o tal vez no son del rebaño todavía porque no han aceptado a Cristo como su Salvador. Esos son otros también. Dice que son dignos de compasión, Jesús. Y de una vez dice, lo que él pasó a hacer no fue a orar. Él pasó a enseñarles. O sea, que a las personas que o no tienen pastor o no se dejan pastorear, lo que hay que enseñarles. Y usted dirá, ¿qué es lo que hay que enseñarles? Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Ahí el apóstol comienza a hablar algo importante. Ahí dice el apóstol, Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, hablando de un tipo de miembros, también de ovejas. Dice en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios. Wow. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, por eso que en la iglesia, usted dirá, ¿pero es que viven hablando lo mismo? Es que hay ovejas que hay que darle otra vez leche. Y cuando es una iglesia de mucho tiempo, hay miembros que nosotros comenzamos, y más lo que hemos estudiado de teología, encontramos todos los mensajes sencillitos. ¿Y ese mensaje es tan sencillo? Y, ay, pero yo estoy diciendo lo mismo. ¿Sabe? Pero es que siempre hay ovejas que hay que volverle a enseñar y a darle leche. Sí, no se la beben sola, hay que dársela. Y dice, y sigue diciendo ahí en versículo 13, dice, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que hay miembros de muchos años inexpertos. Ay, ay, ay. Yo me estoy evaluando yo misma, ok. Cristiana de los 8 años y bautizada adolescente, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Especialmente esa parte me llamó la atención. Dice que hay ovejas, miembros, que hay que volverle a darle lo básico de la palabra de Dios, porque se están comportando como niños. Algunos hacen rabieta, porque el pastor, según ese miembro, prefirió a otro miembro, le dio un honor primero más que a él, cositas así. Y hasta se van de la iglesia. Y dice que el que hace esas rabietas de niño, aunque tenga 30 años de cristiano y bautizado en el redil, dice que es como un niño y que lo está haciendo por la falta de usar bien la palabra de Dios, de vivirla. Porque los que son maduros usan, tienen los sentidos ejercitados, usan bien. O sea que yo puedo ser graduada en maestría de teología y doctorado y tenerlo todo en la cabeza y no vivirla.
Y creerme que sí soy el más importante en la iglesia porque yo soy la doctora en teología, yo soy la que he hecho maestría en teología, yo soy la que he hecho licenciatura en teología. Y lo estoy diciendo por mi propio, Okay. No es que estoy en contra de los estudios porque he hecho todo eso, he hecho maestría, licenciatura en teología, líder nacional de asambleas de Dios ejecutiva. O sea, yo soy intocable, Pero si soy todo eso y no doy el fruto del Espíritu en la convivencia diaria, soy una niña espiritual. Y gracias a Dios que me dice niña y no me dice... Gloria a Dios. El salmista dice, mi pastor. O sea, el salmista reconoció que él estaba bajo autoridad pastoral. El liderazgo de una iglesia, de un rebaño, tiene que siempre estar consciente que hay mi pastores. ¿Quiénes son? Mi alma te alaba, qué silencio. Gloria a Dios. Que como líder camino bajo su autoridad, lo apoyo a mis pastores con lealtad. Que aunque yo tenga ideas mejores y más nuevas, el pastor de esta iglesia que aunque yo sea una pastora asociada, que aunque yo sea un líder de ministerio, quien dirige esta iglesia y le rendirá cuentas a Dios, venía pensando, cuando venía conduciendo hacia este culto hoy, me vino a la mente esa porción de lo que pensaba hablar hoy. Y, ay santo, no es tan fácil que pongamos, cuando uno tiene pastores, a uno le pueden venir ideas fantásticas. Yo pensaba que hay que ponerse en lugar los que son empresarios o trabajan en alguna empresa, saben que el gerente general puede tener gerentes de área, gerentes de todo, que sí, pero el gerente general es uno. Y usted puede ir donde el gerente general con la mejor idea, pero y el gerente le puede hasta decirle sí, no hacer nada o decirle por ahora eso no. Pero si usted es el gerente, ¿verdad? Y va otro subalterno, gerente de área o como se llame en su empresa, y después que sale de su oficina con la gran idea que sí es verdad necesaria, sale a donde los demás empleados que están debajo del subalterno a hablar. Mira, el pastor realmente debería hacer esto, pero como él no lo hace, yo voy a hacer esto. Sin autorización del gerente general. ¿Qué usted haría con ese gerente subalterno? Como que no quieren decirlo. Lo cancela, ¿verdad? Los que están en área, me ha tocado cancelar empleado a mí. Y hubo una que tuvo que cancelar y me dijo, la Biblia dice que si dos no están de acuerdo no pueden andar juntos. Dije yo, por eso mismo que te voy a despedir. O sea que hasta ella misma buscó la Biblia. O sea, que hay que saber siempre que en toda congregación hay un pastor puesto por Dios que lo haga como lo mejor que él puede, como él piensa, pero ese es el que rendirá cuentas. Y yo como líder subalterno, como pastor asociado, como coordinador de ministerio, como líder de lo que sea, tengo que andar en lealtad y unidad con lo que Dios le ha puesto a esos pastores. Gloria a Dios. Yo le digo al Señor siempre que me dé mensajes más suaves. Yo quería predicar del Salmo 23, pero... El Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios en República Dominicana encontró bien el que el último domingo de cada mes
en las congregaciones y hasta en los presbiterios, hay presbiterios que han hecho pasadía, ayer tenían pasadía con sus pastores, reconozcan a los pastores. Y puede que le pase por la mente a ustedes en algún momento, y por eso la otra parte, primero les dije por qué hay pastores en las iglesias evangélicas, para qué, las funciones que tienen, qué es lo que deben hacer. Y ahora les quisiera, por si a alguno le pasa por la mente el que no se debe honrar a los hombres, ¿por qué Asambleas de Dios sí decidió en República Dominicana que el último domingo de noviembre se celebre el Día de los Pastores? Y me gusta leer 1 Tesalonicenses 5:12, donde Pablo exhorta a los hermanos en la congregación de Tesalónica y les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea que bíblicamente es algo que los hermanos, las ovejas de una congregación no están ahorrando al hombre por ser hombre, sino dice por el ministerio, por la obra que ha ejercido, por lo que ha hecho con nosotros, como ha cuidado el rebaño de Jesucristo. O sea que por eso hoy celebramos el tener pastores en esta congregación, como los pastores Hernández Cedeño, que son ejemplos de vida cristiana, de servicio, que nos han guiado por el camino de la justicia, nos han enseñado los principios bíblicos. Y recuerdo que mucha gente, yo puedo atestiguar que yo amo leer la palabra de Dios, la he leído de jovencita, hasta mis hermanos, pastora, le doy el testimonio que hasta mi hermano que no es cristiano ha leído la Biblia completa en orden, como hasta más de como 10 veces lo ha leído. Y yo la leo y la amo, porque mi pastora, siendo la maestra de esas edades más pequeñas, nos ponía premio por leer la Biblia. Nos incentivaba, nos motivaba. Y hasta en esta iglesia, yo recuerdo que yo siempre he ido a la clase de mayores, de ancianos. Yo me guillé directo a esa para que no me estén moviendo. O sea, nos han enseñado no solamente lo que dice la Biblia, sino amar la palabra de Dios. Y reconocemos también que han sido ejemplo de integridad. Alguien hace dos meses estaba en un supermercado de aquí y un señor me vio y yo de una vez, yo aprovecho siempre la oportunidad de introducir la palabra de Dios. Yo no sé cómo es que me la ingenio. La cuestión es que él dice: ¿y usted a qué iglesia va? Nunca me gusta decir de entrada, yo voy a la iglesia tal, porque yo no estoy buscando adeptos a una iglesia. Estoy buscando primero al buen pastor, de ahí se sigue por ahí. Y yo le dije: al Templo del Calvario, en la Lincoln. Oh, pero su pastor es Félix Hernández. Y yo dije: sí. Dice él: ¿cómo usted define a su pastor? Una pregunta como que en un supermercado. Pero el Espíritu Santo y el ejemplo yo no tuve que inventar. Inmediatamente yo le dije: yo le defino con la palabra integridad. Usted dice aleluya, pero él dijo: usted eligió la mejor palabra, porque él y yo fuimos compañeros en la universidad y atestiguó de la integridad. O sea que han sido ejemplo, por eso hoy celebramos el tenerlos como nuestros pastores. Amén, amén, amén. Un aplauso para el buen pastor y los pastores que tenemos. Amén, gloria a Dios. Pero si en algún momento, ya sea de los que están acá o los que están por las redes, si en algún momento, por diferencias humanas, has perdido el rumbo como oveja. Otros tal vez se han apartado de este redil. Yo quisiera que invoquemos al buen pastor Jesús. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros.
No juzguemos a nadie. No piense en nadie que se haya ido de la iglesia, por favor. Piense en usted mismo. Y los momentos que ha tenido diferencias con el pastor, pero gracias a Dios tal vez usted ha sido sabio, ha ido a Dios y eso no lo ha separado del rebaño. Pero yo quiero que así mismo con el rostro inclinado intercedamos por aquellos que por diferencias humanas se han apartado del redil, se han apartado de este rebaño. Y vamos a invocar al buen pastor Jesús y decirle como el salmista, siga con su rostro inclinado. Y voy a leer la oración del salmista. El salmista en el Salmo 119, 176 versículo dijo: me he descarriado como oveja perdida. Y el salmista decía: mira, soy una oveja, pero he perdido como el rumbo. Tal vez he perdido ese amor, ese fervor que tenía en un inicio. El salmista le dice: Señor, busca a tu siervo. Dígale ahora mismo: Señor, búscame. Búscame, Señor. Y si usted está intercediendo por alguien que es muy allegado a usted y le duele que está descarriado, que ha perdido su rumbo, me gusta más utilizar la palabra que ha perdido su rumbo.